Buenas noches, chicos. Muy buenas noches. Vayan ingresando, por favor, a la virtual. Ahí está Jessica. Jessica, buenas noches. No sé si me copias. Hola, hola, chicos. ¿Me copian? Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí, le escuchamos. Gracias, Jessica. Rudy, Enrique. Bien, por favor, la primera recomendación que ya les han debido dar. No olviden registrarse en el chat del grupo para efectos de tomar y controlar la asistencia. ¿Cómo estás, Rudy? Buen día, buenas noches, casi digo buen día. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, pueden visualizar, ¿no, chicos? La presentación. Pueden, ¿no? Sí, doctor, se ve bien. Muy bien. ¿Cómo les ha ido en la primera clase? Una maravilla, sin Sí, comentarios. Lisa, no está bien. Sin Doctor. Y en su comentarios, clase igual la señal está mal. sin comentarios, para nada, para nada. Estoy con el servicio satelital del Tupac Katari, o sea que no pasa nada. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. Buenas noches, Licen, ¿cómo está? ¿Cómo Buenas están? noches. Buenas noches. Van a activar sus cámaras. Los quiero ver personalmente. Bien, a ver, a medida que se vayan integrando los compañeros, la pasada clase abordamos y concluimos el tema de la cesión de bienes, haciendo una especie de retroalimentación. Y pues establecimos que la cesión de bienes es una forma de cumplimiento de las obligaciones independientemente del pago, que tiene ciertas características o requisitos que se deben cumplir, ¿cierto? Estos requisitos son de vital importancia para no confundir. Les había dicho precisamente con la figura que el día de hoy vamos a ver como otra forma de cumplimiento de las obligaciones. Si ustedes se acuerdan, la cesión de bienes exige que un deudor se encuentre frente a varios acreedores. Primero, un deudor frente a varios acreedores. Dos, este deudor debe ser insolvente y además no debe ser comerciante y debe tener bienes con los que pueda ofrecer a los acreedores cumplir con las obligaciones pendientes, puedan vender o transferir esos bienes, con el producto de dicha transferencia o venta, pagar las obligaciones y si hay algún remanente, pues devolverle al deudor, ¿cierto? Fuera de ello, vimos las clases de cesión de bienes y establecimos la voluntaria y la judicial. Bien, el tema del día de hoy, que también tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones, aborda un tema muy similar a la cesión de bienes, pero al mismo tiempo con características que lo van a diferenciar de la cesión de bienes. Fuera de la dación de pago, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, fuera de la dación de pago, seguramente en las próximas clases, vamos a abordar, por ejemplo, el pago con subrogación, la oferta de pago y consignación, para terminar en el análisis de una línea jurisprudencial que nos va a indicar si todo lo que estamos hablando en clase es como se aplica o es que el Tribunal Supremo de Justicia hace alguna otra interpretación de estas figuras que tienen que ver en el ámbito de obligaciones en materia civil. Ahora bien, habiendo recordado las características y los requisitos del tema de la cesión de bienes, ingresemos a revisar otra forma de cumplimiento de las obligaciones que es la dación de pago, ¿ya? La dación de pago como una forma también de cumplir con una obligación
tiene exigencias o requisitos distintas a la cesión de bienes. Si la cesión de bienes exige que un acreedor esté frente a varios acreedores, en la dación de pago se vinculan jurídicamente un deudor y un acreedor, ¿no? Ya no está la figura de que el deudor debe encontrarse frente a varios acreedores. La dación de pago en materia de obligaciones está concebida como un instituto jurídico mediante el cual el deudor frente a su acreedor oferta u ofrece cumplir con la obligación, pero con un objeto o prestación debida distinto al que había nacido esta obligación. Ejemplo, como siempre lo hacemos. Si el acreedor entregó dinero al deudor, por el principio de exactitud de pago, el deudor está obligado a devolver dinero para poder satisfacer esa obligación. Sin embargo, la dación de pago faculta al deudor ofrecer u ofertar a su acreedor el cumplimiento de la obligación con un objeto distinto al que había nacido. Ya no puedo devolverle dinero. Sí, el lema que siempre se usa, quiero pagarle, pero no tengo el efectivo. Tengo esta camioneta, tengo este lote, tengo este inmueble, este departamento, esta maquinaria, como se le quiera llamar. Pero para la procedencia de la dación de pago, chicos, para que se tome como aceptada la dación de pago, requerimos que el acreedor preste su expreso consentimiento. Si el acreedor rechaza la oferta de dación de pago como forma de cumplimiento de una obligación, la dación de pago no se efectiviza. Puede ocurrir que el acreedor, al rechazar la oferta o propuesta del deudor en relación a que quiere cumplir la obligación con un objeto distinto al que había nacido, considere que no le conviene, no está dentro de sus expectativas, porque él requiere que se le devuelva el mismo objeto o la misma prestación que había otorgado al momento de constituir la obligación. Entonces, no se olvide, en la dación de pago, la relación jurídica es deudor-acreedor. En la dación de pago, el deudor toma la iniciativa frente a su acreedor de ofrecerle o proponerle que quiere cumplir con la obligación, pero con un objeto distinto. Ahora bien, dentro de la teoría del derecho de obligaciones, desde ya en la teoría de la escuela clásica, la dación de pago, y conforme ustedes ven en pantalla, la dación de pago ya estaba considerada como una forma de cumplir con la obligación, ¿no? Porque establecía que la única diferencia con el pago, decía la escuela clásica, es que el deudor rompe el principio de exactitud. Ofrece pagar con un bien u objeto distinto al que había nacido la obligación. Oferta al acreedor aceptar el cumplimiento de la obligación, pero con una prestación distinta a la que había nacido originalmente, ¿no? Entonces, este criterio, que desde ya se mantuvo en su momento, tuvo y recibió ciertos criterios en desacuerdo de otros autores, porque no les reconocían al Instituto Jurídico de la Dación de Pago como una forma de cumplir de las obligaciones o como una forma de pago. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos han establecido que para que se constituya o se considere una forma de cumplimiento o una forma de pagar, el solo hecho de que el deudor proponga al acreedor que le está cumpliendo la obligación con un objeto o bien del mismo valor o similar valor, pero de distinta característica, ya se consideraba que la obligación había sido cumplida. Que por tanto,
decían los detractores de la escuela clásica, no se requiere o no se requería del consentimiento del acreedor. Y aquí se aplicaba lo que comúnmente ocurre en la vida diaria, ¿no? Se dice que o lo tomas o no lo tomas. Si aceptas bien y si no aceptas, también. Sin embargo, ha prevalecido el criterio de la escuela clásica al establecer que la dación de pago es una forma de cumplimiento de las obligaciones. Ahora bien, dentro de ese análisis que hace la doctrina en materia de obligaciones y tal cual ocurre en la legislación civil, en el Código Civil, tenemos que dentro de la figura de la dación de pago se pueden clasificar en dos: la dación de pago voluntaria y la dación de pago necesaria. De ahí que hace un momento, antes de abordar el tema, les había hecho un recordatorio de lo que era la cesión de bienes, que también en dicho tema vimos la cesión de bienes voluntaria y la cesión de bienes judicial. Y si se acuerdan, en la cesión de bienes judicial, vimos como ejemplo el concurso voluntario que era promovido por el deudor ante la autoridad judicial, acompañando dos listas, una de los bienes con su valor estimado y una de las obligaciones o una lista de los acreedores también con el monto estimado. Dentro de la figura de la dación de pago, también existe la dación de pago voluntaria y la dación de pago necesaria, ya no judicial, ¿ya? Cuando hablamos de la dación de pago voluntaria, y ustedes pueden ver en el material de apoyo que estamos utilizando, cita el artículo 307, que habla sobre la prestación diversa de la debida, es decir, quiero cumplir con un objeto distinto de lo que debo, ¿no? Establece que la dación de pago voluntaria procede cuando el deudor y el acreedor se ponen de acuerdo, ¿no?, para el cumplimiento de la obligación cuya consecuencia lógica de aceptar el acreedor el pago por parte del deudor con un objeto distinto al que la obligación había nacido, pues la obligación queda extinguida. ¿Y queda extinguida por qué? Porque el acreedor ha consentido, ha aceptado, ha mostrado su acuerdo de que el deudor cumpla con la obligación con un objeto distinto. Ahora bien, queda claro que esta dación de pago voluntaria va a ser resultado de un acuerdo voluntario del deudor y del acreedor, donde el acreedor, la misma norma reitera, acepta o muestra su acuerdo o aceptación de que va a recibir un objeto distinto de parte del deudor con el cual se va a dar por cumplida la obligación. ¿Sí? ¿Por qué se denomina dación de pago voluntario? Porque como bien lo acabamos de mencionar, es el resultado de un acuerdo voluntario de las partes. Tanto deudor como acreedor se ponen de acuerdo para poder cumplir con la obligación, reitero, con la salvedad de que para que la figura de la dación de pago proceda, el acreedor tiene que aceptar esta forma de pago. Si el acreedor no acepta la oferta de dación de pago del deudor, no procede absolutamente nada. Ahora, dentro de la doctrina civil, la dación de pago voluntaria tiene ciertos elementos que constituyen esta forma de cumplimiento de las obligaciones. El animus solutio nomen, como dice la presentación, tiene que ver con la voluntad, con el ánimo libre, con sentido de poder llegar a un acuerdo y cumplir la obligación de esa manera. Prestación diversa de la debida tiene que ver con que la obligación va a ser cumplida con un objeto distinto al que originalmente ha nacido. Y la aceptación del acreedor, ¿no? Del acreedor, tiene que ver que para que proceda la dación de pago, se requiere de su aceptación.
porque de lo contrario, de no concurrir estos elementos, la doctrina civil establece que la dación de pago no está configurándose como establece la norma. A ver, me están escribiendo al chat, pero por favor, registren sus nombres, chicos, en el chat del Zoom, ¿no? Ustedes tienen un chat ahí y registren sus nombres uno por uno, ¿ya? Ahora bien, continuemos. Acá está lo que habíamos explicado, la prestación diversa de la debida, la aceptación del acreedor. Ahora, ¿en qué consiste la dación de pago o la dación en pago necesaria, que está en el artículo 309 del Código Civil? Dice, cumplimiento diferente o con prestación diferente. Van a encontrar una similitud, ¿ya? Van a encontrar. Veamos. Se denomina dación en pago necesaria porque la ley es quien determina que el acreedor aún no esté de acuerdo, ¿sí? Y aún contra su propia voluntad, ¿cierto? Se va a ver forzado a aceptar el cumplimiento de obligación que proponga el deudor. Es una característica que la va a diferenciar de la dación en pago voluntaria, porque solo por el término voluntario deducimos que los sujetos deudor-acreedor se han puesto de acuerdo, dijimos. Y lógicamente el acreedor ha prestado su consentimiento, ¿no? En cambio, y quiero que me entiendan bien, en cambio, en la dación de pago o en pago necesaria, es el imperio, es el mandato de la ley que determina que no necesariamente el acreedor debe prestar su consentimiento, sino que por mandato de la ley, el acreedor más bien se ve forzado a aceptar recibir un objeto o una prestación distinta con la que había nacido la obligación, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando el pago o el cumplimiento mediante el pago que se pretende hacer mediante la dación para satisfacer la obligación, guarda un equilibrio o una equivalencia que de alguna manera interpreta la norma de que el hecho de que el acreedor esté recibiendo ese bien de un mismo o equivalente valor a la prestación o a la obligación que el deudor tenía con él, de manera forzosa debe aceptar lo que el deudor está proponiendo para cumplir con la obligación. ¿Sí? Ahora, en relación al deudor, en la dación en pago necesario, la norma establece que la postura del deudor de manifestar su liquidez, de no tener el efectivo, y proponer que quiere cumplir la obligación con un objeto distinto, dice, es una decisión personal a mérito de las condiciones que el deudor considera tener para no poder cumplir la obligación de la misma forma o con el mismo objeto que había nacido. Por tanto, lo que la ley privilegia, si vale el término, o le considera al deudor, es esa voluntad de querer cumplir la obligación, así sea con un objeto distinto, y se agarra de la norma cuando la norma a la fuerza hace que el acreedor acepte esa forma de cumplimiento con una prestación distinta a la que había nacido la obligación, ¿no? Ahora, para que concurra la dación de pago necesaria, deben
estar presentes o concluir condiciones o elementos que se requieren para poder configurar la dación de pago innecesario. Y como ustedes ven en pantalla, dice, se necesitan las siguientes condiciones. Tiene que probar el deudor, si vale el término, la imposibilidad que tiene de cumplir la obligación en la misma especie en la que nació. ¿Sí me entienden? El deudor tiene que haber sido, no llamemos víctima, pero tiene que haber sufrido algún acontecimiento que le imposibilite, una iliquidez que le genere una imposibilidad de cumplir con la obligación en la misma especie en que las recibió. ¿Ya? Y esta imposibilidad, y más adelante vamos a ver cuando veamos modos de extinción en el artículo 379, hay una forma de extinción de las obligaciones que se llama imposibilidad sobrevenida no atribuible al deudor. ¿Qué quiere decir? Que la insolvencia o iliquidez que declara el deudor no ha sido fruto de ningún hecho que se le pueda atribuir a él, no es su culpa. De ahí que el primer elemento o condición para que proceda la dación de pago necesaria establece que el deudor debe demostrar una imposibilidad material de que no puede cumplir la obligación en la misma especie en la que había recibido esta. Y esto se da en los casos que el mismo Código Civil va a establecer en cada uno de los temas. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo procede la dación de pago necesaria? Dice, es judicial. Entonces, estamos frente a que la dación de pago necesaria debe ser sustanciada ante el juez en materia civil. Jamás puede ser extrajudicial, dice, y debe ser el deudor el que diga que no puede cumplir con la misma especie, con el mismo objeto, con la misma prestación, por X circunstancias que le imposibilitan cumplir aquello, y ofrecer el pago a favor del acreedor con un objeto distinto al que había nacido. Parece muy reiterativo, pero hay mucha similitud entre lo que son la cesión de bienes y la dación de pago, pero al mismo tiempo existen marcadas diferencias que nos van a hacer entender en qué momento hablamos de dación de pago y en qué momento hablamos de cesión de bienes. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos jurídicos que va a generar la dación de pago necesaria? Que dicho sea de paso, solo hablando de que es una forma de cumplimiento de las obligaciones, lógicamente va a tener el mismo efecto jurídico que el pago. De lo que tanto repetimos en clases, ¿no? La obligación se extingue. Claro, al cumplir la obligación, aún con un objeto distinto al que había nacido, esa obligación se va a extinguir. ¿Por qué? Porque ha sido satisfecha. Segundo efecto, se extinguen las acciones del acreedor. ¿A qué se refiere? A que posiblemente el acreedor hubiera iniciado acciones judiciales para poder lograr el cumplimiento de la obligación, y al existir la dación de pago, así sea ante autoridad judicial y por mandato de la ley, lógicamente esas acciones ya no van a prosperar, ya no van a seguir adelante y se va a dar por extinguidas también esas demandas que el acreedor haya podido iniciar. Desaparecen los accesorios. Si alguna medida cautelar o precautoria
hubiera sido requerida por el acreedor en una de las acciones, por tanto también quedan sin efecto, quedan extinguidas o desaparecen. Desaparecen las garantías personales y reales. Eso no es otra cosa que la liberación de garantías de la que tanto hemos hablado. Si la obligación es cumplida, la obligación se extingue y en consecuencia se liberan las garantías. El acreedor debe extender un recibo y conforme habíamos visto en clases pasadas, el deudor tiene el derecho de exigir un comprobante, un recibo o un documento de cancelación. Y tiene colación con el último efecto que dice el acreedor debe devolver el documento donde consta el crédito, es decir, el documento de préstamo si vale el término, ¿no? Ahora, de manera excepcional, chicos, puede existir la ocasión en la que el deudor paga o cumple con el acreedor con un bien, objeto o cosa que no le pertenece. Y eso está previsto por el mismo Código Civil. En nuestro entender, creemos y estamos seguros de que el único que tiene el poder de disposición sobre sus bienes, ¿quién es? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién es el único que tiene el poder de disposición sobre sus bienes? El propietario, doctor. El propietario. Lo que quiere decir que el propietario es el único que podría de forma libre disponer de sus bienes. Pero en obligaciones se nos presenta la figura, si el deudor paga con un objeto, con una prestación distinta a la que ha nacido la obligación, pero esa cosa o bien no era de su propiedad, es decir, no era de él, no puede repetir el pago que ha hecho a no ser que ofrezca pagar con otras cosas sobre las cuales sí tuviera el derecho de propiedad. En un lenguaje más sencillo, la pregunta sería, ¿puede el deudor pagar con una cosa o un bien que no le pertenece? Y la pregunta es sí, podría, pero, pero tiene que garantizarle al acreedor que nadie lo perturbe ni lo moleste, ofreciendo como una especie de garantía para tal efecto algunos otros bienes o cosas, como dice el código, pero que sean de su entera propiedad. ¿Sí? Es una regla excepcional. Ahora bien, Doctor, disculpe, ¿es como me prestaría yo del banco o me lo compraría la deuda del banco, así más o menos? más o menos. A ver, la dación de pago, gracias Doraida, la dación de pago eh, es una figura jurídica con la que los bancos trabajan mucho. ¿Qué objeto o prestación es la que el banco nos otorga al constituir una obligación? Por lo general, préstamo de dinero. Dinero es lo que recibimos del banco cuando gestionamos un préstamo. Resulta que en el transcurso de la vigencia del préstamo, llega un momento en que nosotros como deudores no estamos en la posibilidad de poder cumplir con la obligación pagando dinero, devolviendo dinero. Y lógicamente, por el principio de buena fe y el deber primordial que como deudores tenemos, conforme el 291 del Código Civil, tenemos la predisposición y la convicción de eh, cumplir con la obligación. Queremos cumplir con la obligación, pero no tenemos el efectivo para devolver al banco. Pero está el deseo, la predisposición de cumplir con la obligación. Nos apersonamos al banco, manifestamos nuestra predisposición de querer cumplir,
de querer zanjar esa obligación, pero al mismo tiempo manifestamos que no tenemos el efectivo. Pero ofertamos pagar, proponemos pagar con una dación de pago. ¿Se dan cuenta? Ofrecemos pagar con una dación de pago. Es decir, no tengo el efectivo, señor banco, pero tengo esta casa o tengo este auto, ¿cierto? O tengo este terreno, o tengo esta mercadería, o tengo esta maquinaria, qué sé yo. ¿Qué se requiere para que la dación de pago cobre efectividad legal? El consentimiento del acreedor. Si el banco, lógicamente, el banco lo que va a hacer es mandar a sus, tienen evaluadores que hacen los avalúos, van a ir a hacer un avalúo del bien con el que les estoy proponiendo cumplir mediante la dación de pago para encontrar una equivalencia o similitud en el valor, en el monto de lo que debo y en el valor del inmueble que estoy ofreciendo como dación de pago. Con eso quiero cumplir. Si el informe de los evaluadores cubre la expectativa de la obligación y cubre la expectativa de la entidad bancaria, con seguridad que el banco me va a aceptar el que les pague con un objeto, con un bien distinto al dinero. ¿Sí? Entonces, Doraida, y para todos en función, es una figura similar que que nos ha participado Doraida cuando nosotros, al no tener liquidez, al no tener efectivo, porque me veo imposibilitado de poder generar el efectivo y poder pagar, pero tengo la voluntad de pagar, entonces necesitamos del consentimiento del acreedor que pueda aceptar la propuesta de dación de pago que le estoy haciendo y con ello se generan los efectos que acaban de ver hace un momento. ¿Listo? Es un instituto jurídico, es una forma de cumplimiento de las obligaciones sujeta a ciertos requisitos o exigencias que la misma ley prevé. ¿Quién tiene alguna duda? Los escucho. Doc, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, no llego a entender muy bien esta parte. Ya. Nos ha hablado de que le pueden pagar con un bien que no es de él. O sea, Ah, ya. Cuando eso, hablamos de que el deudor, ¿qué pasa cuando paga con un bien que no le pertenece? exacto, sí. O sea, ¿con qué, Sí. digamos, qué documento avalaría A ver, o es por ejemplo? lo que ocurre es, y de forma certera debemos de preguntarnos, ¿puede pagar el deudor o puede cumplir el deudor una obligación con un objeto que no le pertenece, con un bien o cosa que no le pertenece? En materia de obligaciones, un tercero, solo para hacer una ejemplificación, un tercero ajeno al deudor, ajeno al acreedor, puede cumplir con la obligación. Los sujetos de la obligación que conocemos son acreedor, deudor o deudor, acreedor, ¿cierto? El deudor que tiene el deber primordial de cumplir y el acreedor el derecho de exigir el cumplimiento. Perfecto. Pero puede aparecer un tercero, ajeno, ajeno, no es parte de la obligación, no tiene ningún compromiso con nosotros ni nada por el estilo, pero puede pagar la obligación. Bajo esa línea, bajo esa línea, se concibe que el deudor, o sea, si el deudor paga con una prestación distinta de la debida, es decir, con otra especie distinta, pero ese bien o cosa no es de su propiedad, hay una condición. No puede repetir el pago que ha hecho a no ser que ofrezca pagar con otras cosas sobre las cuales sí tiene derecho propietario. Ejemplo, me constituyen deudor y mi acreedor es Doraida, ¿sí? Oferto pagarle, no en dinero, oferto pagarle con un bien, una camioneta, de igual o similar valor a la deuda. Perfecto.
Pero resulta que llegado el momento, esa camioneta no es mía, o por lo menos no está registrado a mi nombre, por tanto, no tengo el derecho propietario consignado. Pero estoy pagando. ¿Quién se va a dar cuenta de que no va a poder hacer ningún trámite sobre ese bien con el que me está pagando? El acreedor. Va a proceder que de manera eventual, dicen algunos autores, de manera eventual, el deudor pague con un objeto distinto, con el compromiso de ofrecer y reemplazar ese bien con el que supuestamente hubiera pagado, que es la camioneta, con otros bienes que sí son o fueran de su propiedad. No es que el hecho de que el deudor pague con una cosa que no le pertenece, esté consolidando, que ya ha cumplido y menos con un bien que no le pertenece. ¿Qué pasa? ¿Cómo se denomina el delito? Cuando una persona dispone de un bien que no es suyo. Estelionato, doctor. Estelionato. Esa figura se podría presentar si el deudor le ha entregado al acreedor un bien distinto al que había nacido la obligación, el acreedor ha prestado su consentimiento y después de un pequeño tiempo viene alguien y le reclama y le dice, ese vehículo es mío. Con seguridad que ahí el acreedor va a iniciar un proceso de estelionato o el propietario del bien también le va a iniciar un proceso por el delito de estelionato. La salvedad aquí es que de manera eventual puede pagar con un bien que no le pertenece, pero con el compromiso de que va a ofrecer o entregar otros bienes que sí son de su propiedad, lo que comúnmente se llama cambio de garantía cuando se trata en entidades bancarias. ¿Se dan cuenta? Puede cambiar. Ah, te ofrecí esto, ¿no? Pero esto también es similar, casi lo mismo. ¿Aceptas? No hay problema. Esto es mío, con esto te puedo pagar. Y en la realidad, chicos, de las cosas, esta figura sí se da. Sí se da bajo un lema que siempre escucho y digo y me pongo a pensar. La gente dice, a mal pagador, ¿qué dice? ¿Qué dice cuando habla de los males pagadores? Aunque pierdas. Aunque piedras, dice. Ya, no importa. Grivet levantó la mano, adelante. Doctor, entonces, ¿el tercero tendría que aceptar igual o Ah, cómo sería en ese sí, caso? ¿O firmar? si habría un tercero que viene a pagar la deuda, esa es una figura que justo vamos a ver después de esta primera sesión, que se llama pago con subrogación. Porque Parece bien. tendría que tener una garantía, ¿verdad, doctor? Claro que sí, y vamos a ver, aunque parezca increíble, nada creíble, como un tercero ajeno a una relación jurídica llamada obligación, como un tercero se va a ofrecer o va a pagar la obligación que no le pertenece, ¿cierto? ¿Cómo es posible que una persona ajena a los dos sujetos pueda hacerse cargo y pagar una deuda que no le pertenece? Parece ilógico, ¿cierto? Pero está autorizado por el Código Civil. Un tercero puede cumplir la obligación del deudor aún este no esté enterado, es decir, el deudor, con la sola necesidad de que el acreedor preste su consentimiento. Puede un tercero, ya puede un tercero y lo vamos a ver. Lo que quiero que entiendan de esto es que entre la dación de pago y la cesión de bienes, si bien hay similitud, también hay marcadas diferencias que los distinguen uno del otro. En la cesión de bienes, un deudor frente a varios acreedores. No comerciante insolvente. En la dación de pago, un deudor frente a un acreedor. ¿Estamos? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Estamos llegando
A la finalización de la primera sesión voy a cortar acá y enseguida les paso el link, ¿ok?